Imagina un lugar donde el sufrimiento quedó impregnado en las paredes. Un sitio que alguna vez fue el hogar de cientos de pacientes psiquiátricos y que hoy es un centro comercial. En el corazón de Tlalpan, Ciudad de México, se encuentra la Clínica San Rafael, un antiguo manicomio cuya historia está rodeada de misterio, tragedia y fenómenos inexplicables. ¿Qué secretos oculta este lugar? Esto es el misterio de la Clínica San Rafael. ¿Qué onda, Redcleganeros? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en un lugar muy especial, puesto que lo que estamos viendo en la parte posterior fue un hospital psiquiátrico que era conocido, o más bien era llamado la Clínica de San Rafael. Aquí se vivieron muchas cosas aterradoras en el sentido de que los pacientes eran tratados de una manera inhumana, que inclusive a veces se llegaba a meter pacientes que ni siquiera tenían la necesidad de estar aquí, puesto que no estaban enfermos. Entonces simplemente se deshacían de ellos, hubo sobrepoblación, hasta el punto en que tuvo que cerrar sus puertas, ¿no? Y los pacientes tuvieron que ser redireccionados en otras clínicas. Este lugar fue fundado en el siglo XX. Aquí pasaron muchas cosas, inclusive podemos ver una similitud muy cercana a lo que sucedió en la Castañeda. Entonces, pues acompáñenos a investigar más acerca de este lugar. Algo que también está muy interesante es que literal conservaron la fachada principal de lo que era el hospital psiquiátrico de la Clínica de San Rafael. O sea, como podemos apreciar, esta es la fachada original, o sea, literal no se ha cambiado desde que se inauguró. Aquí tenemos la fachada principal. Y lo que fue el hospital psiquiátrico de la Clínica de San Rafael, hoy en día es una plaza que se llama Patio Tlalpan y es concurrida por mucha gente. Entonces, aquí es donde digo, wow, qué loco, ¿no? Donde alguna vez hubo tantos males de cómo fue tratada la gente, que inclusive, pues se dice que llegó a haber como muertes en este lugar. Muchas cosas que se ocultaron, como mencioné, mismas cosas que sucedieron en la Castañeda, igual o peor. O sea, rondan muchas cosas acerca de este sitio. Y como pueden ver, hoy en día es Patio Tlalpan. Y pues hoy tenemos un invitado muy especial, que su abuelito era guardia de seguridad de aquí. Entonces nos estará contando un poco de las anécdotas que también vivió su abuelito y que pues le compartió a mi amigo. Miren, aquí está mi compilla. Sí, bueno, como les comento a mi amigo, cuenta mi abuelito, según sus anécdotas, historias y vivencias, que en medio de la noche en donde se colocaban las llaves, había veces que se movían de la nada, o inclusive se llegaban a apreciar sombras en medio de la noche. Algunos pasos se llegaron a escuchar así de la nada cuando todos los pacientes estaban dormidos. Incluso se escuchaban lamentos de las personas que vivían ahí. También comenta cómo se saltaban incluso las bardas para ir a lo que ahora es conocido como Fuentes Brotantes, el parque aquí cercano. Estos pacientes sufrían de mucho abuso por parte del personal, en donde sufrieron bastante. Inclusive también me llegaste a contar, ¿no? Que firmaban como contratos de confidencialidad donde pues no podían hablar como de las cosas que sucedían adentro, ¿no? Sí, así es. Firmaban contratos de confidencialidad donde todos y cada uno de los procesos que les daban a cada uno de los pacientes se tenía que guardar, puesto que eran procesos muy
rigurosos, vaya, en donde los pacientes sufrían bastante, como era el caso de las terapias de electroshocks. Oye, pues la verdad qué padre que pudiste acompañarnos. Él es mi amigo Lalde y pues la verdad cuando me contó las cosas que pues le decía a su abuelito o que le contaba a su abuelito cuando él era chiquito, pues dije, pues mira, también lo podemos hacer un video de este lugar, como también lo llegamos a hacer en el pasado con mi amigo que justo, con Bernie, que él vivía ahí en Plateros, ¿no? Entonces, pues acá tenemos la experiencia de mi amigo. Y pues nada, vamos a recorrer un poco del lugar, aquí el centro comercial, a ver pues cómo es hoy en día, lo que alguna vez fue este hospital psiquiátrico, que pues ya es una plaza muy concurrida. Y la verdad pues quedó bonita, o sea, hay muchas cosas, o sea, hay restaurantes, hay un poco de todo. Pero pues bueno, vamos a adentrarnos en la plaza para ver lo que algún día fueron sus pasillos, sus ¿cómo se llama? Vamos a ver lo que ahorita es la plaza y lo que alguna vez fue este hospital psiquiátrico. Y la neta es que desde que llegamos, pues como que sí se siente la vibra un poco pesada, o sea, pues al final todo lo que sucedió aquí pues se queda pues impregnado, ¿no? Todas las vibras. Entonces, pues bueno, ahorita estamos a punto de entrar y la verdad es que pues las vibras sí se sienten muy pesadas, o sea, generalmente como todos los lugares embrujados, ¿no? Donde sucedió algo que fue terrible, algo como muy impresionante para las personas, pues al final aquí se queda como esa esencia, esa parte del sufrimiento, esa parte de todo lo que se vivió, se queda aquí en este lugar. Y generalmente cuando uno entra sí se siente un poco pesadas las vibras. Pues bueno amigos, aquí ya estamos en la plaza. Inclusive tengo una ex que llegó a hacer un reportaje en este lugar y pues entrevistó a algunos guardias, pero la mayoría como que se niega, ¿no? Pero pues ya saben, le pasó un dinerito y así, y al final sí accedió. Y pues ella lo que me decía es que justo como me comenta mi compa, pues sí pasan aquí cosas paranormales. A pesar de que hoy en día es un centro comercial, pues luego todavía llegan a pasar cosas, ¿no? Aquí a los veladores, ¿no? Que están cuidando como pues el centro comercial. La historia de este sitio se remonta al siglo XX, cuando fue construida como un hospital psiquiátrico. Durante décadas, la Clínica de San Rafael albergó a cientos de pacientes con enfermedades mentales, algunos de ellos considerados como peligrosos. Pero como muchos manicomios de la época, las condiciones dentro del hospital eran, en el mejor de los casos, cuestionables, y en el peor, inhumanas. Orígenes y funcionamiento. El terreno donde se construyó la clínica era originalmente una hacienda en Tlalpan, una zona que en el siglo XIX era todavía un área rural, con algunas fincas y haciendas dedicadas a la agricultura. Se buscaba una instalación que pudiera albergar a pacientes con enfermedades mentales, consideradas de alta peligrosidad o difíciles de tratar en otros hospitales. Por eso consideramos que este hospital es muy único, al igual que la Castañeda. Son dos de los hospitales psiquiátricos o instituciones médicas para la psiquiatría más importantes de México en aquellas épocas. Aunque obviamente no fue tan grande ni emblemática como la Castañeda, la Clínica de San Rafael, también compartió muchas de sus características, como lo podemos ver con los pabellones especializados, salas de aislamiento y un enfoque terapéutico que con el tiempo se volvió obsoleto y en algunos casos demasiado cruel. Inauguración y capacidad. Desde su inauguración, la Clínica San Rafael funcionó como un hospital psiquiátrico de internamiento. En sus primeras décadas albergó a cientos de pacientes que eran enviados ahí por órdenes médicas, familiares o inclusive por el gobierno. En aquella época, la salud mental era un tema rodeado de estigma y muchos pacientes eran ingresados sin siquiera su consentimiento, a veces sin estar realmente enfermos, como lo pudimos ver también en casos como en la Castañeda, ¿no? De que simplemente por el hecho de que se querían deshacer de una persona porque era molesta, ya sea para los vecinos, para los familiares, terminaban metiéndolos ahí, los recluían y pues ya algunos entraban para no volver a salir.
En su máxima capacidad se dice que la clínica llegó a albergar más de 500 pacientes en condiciones de hacinamiento. Algunos relatos también mencionan que la sobrepoblación y la falta de recursos llevaron a tratamientos inhumanos, incluyendo el uso excesivo de camisas de fuerza, celdas de aislamiento y terapias de electroshock, donde hay algunos que comentan que hubo muertes y estas muertes a causa del electroshock pues eran ocultadas. Exactamente lo mismo como en la Castañeda, cuando hubo una sobredosis de insulina y luego les hicieron electroshock, pues obviamente hubo fallecidos. Y pues nada, como pueden ver, pues ya entramos al centro comercial y pues la verdad es que sí se siente un poco pesada la vibra. Como en cualquier lugar que suceden pues cosas, pues ahora sí que terribles, toda la gente que sufrió aquí, todo lo que sucedió aquí, pues obviamente se va a quedar un poco impregnado de la esencia, de las vivencias de la gente, ¿no? Todo lo que sufrió, lo que vivieron. Y es que pues al final no es cualquier cosa, o sea, sí es algo pues muy feo lo que sucedió aquí. Entonces, tengo una ex que hasta llegó a hacer como un reportaje acerca del lugar y pues me comentaba que inclusive a pesar de que pues ya hoy en día es un centro comercial, pues todavía los pues guardias de seguridad que llegan a ver cosas paranormales, como les comentaba mi compa, pues se llegan a pasar cosas así por el estilo, ¿no? O sea, de que pues todavía se alcanzan a ver sombras, se llegan a mover cosas. Por ejemplo, hay sillas luego aquí en el centro comercial y que se llegan a mover. Sí, o sea, se mueven de la nada. Entonces, la neta, pues sí está medio loco eso, ¿no? Pero pues sí, al final, hoy en día ya es un centro comercial, como cualquier otro centro comercial, donde viene la gente a hacer sus actividades cotidianas, vienen a tomarse un café, vienen al cine. Y bueno, ahora como podemos apreciar, esta parte de aquí es lo que antes era el patio de la clínica Selfie. Aquí era, según donde sacaban a los pacientes, ¿no? Para darse pues un break de estar ahí encerrados, no sé, algo para que se la pasaran pues bien, por lo menos, ¿no? En lo que cabía, pues de estar en un lugar así. Porque pues la verdad sí está como pues muy feo, ¿no? Neta no imagino lo que pues se debió sentir como pues el estar en una clínica donde pues estabas casi en tu contra, ¿no? Unos que sí estaban justificados pues el hecho de que estuvieran aquí, pero otros pues que realmente no sabemos pues si debían de estar aquí, porque hay datos que indican que pues aquí metían a la gente sin siquiera pues su permiso, ¿no? Simplemente sí, como para deshacerse de ellos. Sí, exacto, en contra de su voluntad. Inclusive pues su abuelito pues lo confirma, o sea, dice que pues eso sí era verdad, ¿no? Sí era verídico. Entonces pues no sé, aquí andamos dando pues, un paseo por este lugar. Pues la neta es que sí está grande el lugar, o sea, obviamente no como era la Castañeda, que pues era un lugar impresionantemente grande, pero pues la neta sí tiene su buen tamaño. Entonces pues sí hubo muchos pacientes que a lo largo de todo el tiempo que funcionó este lugar, pues sí entraron y salieron muchos pacientes. Aquí está mi compa, el Olalde. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué haciendo? Acá, no, rato. Está loco, ¿no? O sea, que estés sentado donde pues pudieron haber como muchos pacientes, ¿no? Que pasaron, sí, convivieron, todas las cosas que sufrieron, todas las experiencias que tuvieron aquí. O sea, es una locura. Pero a ver, cuéntanos un poco más acerca de todas las experiencias que te cuenta tu abuelito, porque tu abuelito fue un trabajador de aquí, ¿no? Si no me equivoco, sí. Fue un guardia de seguridad. ¿Cuántos años estuvo trabajando aquí? Sí, más o menos estuvo trabajando como un aproximado de 25 años. Y a lo largo de ese tiempo que estuvo trabajando, ¿qué más nos puedes decir? O sea, cuéntanos un poco más a fondo de estas experiencias paranormales que se llegaban a vivir aquí. Bueno, pues sí, me cuentan muchas experiencias, como es eso de que luego se movían que las sillas, se escuchaban pisadas por los pasillos, a altas horas de la noche, más que nada. Como inclusive se escuchaban gritos y lamentos cuando todo el mundo ya estaba dormido. Esas apariciones de
sombras, inclusive se materializaban personas, vaya. Ok, eso sí ya está muy, muy loco, ¿no? O sea, Sí. que llega al punto de que se materializaba, ¿no? ¿Y cuál fue como la experiencia más, cómo decirlo? ¿Cuál fue la experiencia más fuerte o más interesante que llegó a vivir tu abuelito en el tiempo que estaba trabajando aquí? Sí, me comenta que incluso había una persona que constantemente él veía en sus jornadas nocturnas, donde era como un paciente masculino con el que luego hasta entablaba conversaciones, le decía, oye, ayúdame, necesito salir de aquí, estoy contra mi voluntad, pero había veces que él volteaba la mirada y estaba completamente vacío el espacio. ¿Cómo de que estaba vacío el espacio? Sí, o sea, de que no había registros de esa persona en ese momento, sino que era una persona que ya había fallecido en ese lugar. Wow, qué escalofríos. Y por ejemplo, aparte de las cuestiones paranormales, en cuanto a los pacientes, ¿qué cosas a él le tocó que sí llegó a ver? Mucho abuso de parte del personal, en donde había pacientes que recibían electroshocks en contra de su voluntad. O sea, les provocaban esos electroshocks, nada más así porque sí, sin su consentimiento previo. O sea, pero aparte del consentimiento, tengo entendido que era también porque pues ni siquiera los necesitaban en algunos casos, ¿no? Simplemente, pues como mencionas, eran personas que metían aquí en contra de su voluntad y les hacían electroshock pues para, no sé, para calmarlos o lo que fuera, pero pues con prescripción médica no venía eso, ¿no? Sí, exacto. O sea, les aplicaban electroshocks sin una previa prescripción. Luego llegó a observar cómo muchos pacientes forcejeaban para que no les aplicaran dicho electroshock, y cómo incluso les suministraban una especie de tranquilizante para poder continuar con ese proceso. Pues nada, aquí pues ya estamos sentados un rato descansando después de haber recorrido el lugar, que la verdad es que sí está muy, muy interesante porque hay algunas cosas que las dejaron exactamente como estaba el hospital psiquiátrico. Y pues al ver todo eso, la verdad es que pues sí te remonta en aquellas épocas, ¿no? Que dices, wow, qué loco que estamos caminando, donde pues caminaron o estuvieron muchos pacientes, como dice mi amigo, muchos pacientes en contra de su voluntad. Y pues lo que sí es que desde que llegamos la vibra es muy persistente, entonces se siente una vibra muy pesada. Pero sin embargo lo que más me intriga es cómo decidieron hacer una plaza, un centro comercial aquí donde aconteció todo eso, ¿no? Lo mismo que pasó algo así en Parque Delta, que ahí era un campo de béisbol donde en el temblor del 85 ahí pusieron a todos los muertos, los apilaron. Y pues generalmente cuando he ido ahí también me ha tocado ver cosas de que se siente la vibra. Lo mismo pasa aquí. Aquí solo he venido como unas 3, 4 veces y el resultado siempre es lo mismo, una vibra muy pesada. Pero pues bueno, queda en memoria este lugar como un lugar donde pues se vivió todo ese tipo de situaciones, todo el sufrimiento. Y pues nada, hoy en día no nos queda pues más que intentar documentar y recordar un poco del pasado y de lo que se llegó a vivir en estos lugares. Declive y cierre. A mediados de 2009, la Clínica San Rafael cerró sus puertas definitivamente. Las razones principales fueron una disminución en el número de internamientos y la competencia de pequeñas clínicas privadas que ofrecían servicios similares. Todo este tipo de situaciones llevó a su posterior clausura. Anduvo algunos años abandonado el terreno y finalmente se convirtió en lo que hoy en día es un centro comercial, el cual se llama Patio Tlalpan.
Y está loco, estos árboles se llaman pirul, es un pirul. Y como podemos ver ya tienen una antigüedad, pues por el tamaño, estoy seguro que más de 50 años, ¿eh? Y seguramente pues sí fueron parte de lo que fue aquí el hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces pues bueno, ya hemos recorrido todo el lugar donde era el hospital psiquiátrico. Aquí inclusive pues hay juegos como para niños, toboganes y todo eso. Y pues nada, ahorita estaremos visitando el Parque de las Fuentes Brotantes. Pues miren chicos, ya estamos aquí en el Parque de las Fuentes Brotantes, que es justo el que está al lado. Al lado tenemos el centro comercial de Patio Tlalpan, que es donde estaba la clínica de San Rafael, el manicomio. Y pues bueno, aquí tenemos un letrero del parque, cuándo se fundó, bueno, cuándo se hizo. Y pues aquí para el recorrido nos está acompañando Sara y Olalde. Su abuelito era el guardia de seguridad de ahí de la clínica de San Rafael. Y pues aquí está el parquecito, la verdad es que está muy agradable. ¿Crees que se haya caído en una tormenta? Wow, esto está loquísimo, o sea, literal, vean el grosor, el diámetro de este tronco, o sea, ¿cuántos años ha de tener? O sea, les juro esto, más de 100 años, fácil, ¿eh? Wow, este puente me encantó, güey. Mira, arriba hay un kiosco. Para que no te quedes tan atrás. Ajá. No te voy a sacar. Como que aquí sí está padre. Como para hacer, no sé, una kermés, o sea, literal. Un kiosco. Wow, está muy chido. Wow, está padre. Mi abuelito. Respeta a su abuelito. Te va a venir a jalar las patas. Respeta a mi abuelito violador, güey. Hay que respetar a su abuelito. No, o sea, fuera de broma, pues este era el parque generalmente donde se escapaban los reclusos. No, los pacientes. Ya, respeta a tu abuelito. güey. No mames. Y bueno, este es el parque donde se venían a escapar los pacientes. Y pues bueno, aquí supongo que se ocultaban un rato o algo así, pero bueno, es lo que nos cuenta, bueno, lo que le contó su abuelito. Sí, de hecho es aquí el lugar en donde se escapaban los pacientes después de brincarse la barda del hospital. Y pues bueno, amigos, entonces seguiremos en el sendero para ver qué más hay. Lo que me gusta de aquí es que hay muchas cuencas. Ajá. Hay varias. Como que para grabar el amor, ¿no? Alguien así que grabe su amor. Sí, está Corazón. Ya luego cuando corten, que vengan y corten el pedazo del maguey que se grabó el amor. Ya, ahorita lo vamos a comprar. ¿Cómo? ¿Ya grabaste ahí el amor que tenías? Sí. ¿Ya no es el de antes? Ah, ya no, eso ya valió. ¿Ya valió? Ya valió. ¿Ya no la amas? A ver, dilo a la cámara. Ah, Dile que ya no la amas. Brenda, si ves esto, vete mucho a la verga. creo que ya no la ama. Quedó muy claro. Pinche pajarito chillón. ¿Dónde está el pájaro?
La penca. Ah, ya lo vi. Es su chillido de apareamiento. Es que ese güey es ornitólogo. ¿Trae ganas? Sí. Rayos. Trae ganas de fierro. Y cuando los hombres traen ganas, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le haces, Solalde? ¿Tú cómo le haces, güey? Ese güey se empeda y queda tirado en el suelo. Ah, no mames, pendejo. Bueno, aquí los sonidos de apareamiento. ¿Y cómo le hacen las mujeres, Sara? Así. Ay. Pero eso ya no es sonido de apareamiento, ya es cuando se están apareando. Bueno, cuando traes ganas, nada más. Es como que... Hay como un sendero por allá abajo. ¿Qué opinas de este punto? Está interesante, la neta. ¿Crees que sea bueno para coger? Sí. Mira, por ejemplo, allá no se ve nada, se ven muchos arbustos. Chicos, nuevo tip para los que quieran venir a este parquecito y estrenarlo. Y echar pasión. Echar Pues pasión. estrenarlo, ¿no? Porque ya está bien estrenado. Bueno, Ya está bien estrenado. pero... Para echar un palenque. Exacto, Y si hacen Halloween, para echar un Halloween. es correcto. ¿Puedes reconocer la penca que dices? No. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Hace como... unos 3 años, más o menos. 3 años. En 3 años se puede acabar el amor, chicos. Ah, ¿qué haces? ¿Es un nuevo amor? Puedes decirlo abiertamente, nadie te va a juzgar. ¿Esta crees que dure un poquito más que la anterior? Puede ser. Perfecto. ¿En 3 años no esperas volver a cortar este pedazo de...? Muy bien. Ahí queda. Ya quedó. La marca Del amor. del amor. No se lo entiende ni madre. Joss y Lili. Lili. Ay, cabrón. ¿Esos quiénes son? El guapo de Gerard. Que andamos recorriendo los senderos del amor, porque hay muchas pencas donde grabaron todo su amor. Pero algunas ya se borraron, que significa que no iban a durar, no iban a perdurar. Y pues el tiempo las erosionó y mamaron, al igual que su amor, obviamente. La prueba, el pendejo de blanco. Pendejo. Wow, este sendero está muy padre, o sea, generalmente sí se ve así como de camino hacia el terror o algo así. Y de hecho, justo varios amigos, amigas que viven por la zona me han comentado que en las noches como que sí se escuchan cosas, o sea, que sí ha habido como casos de que, pues no sé, o sea, que pasan sombras así como en la noche o pues no sé, cosas medio paranormales. Inclusive he llegado a escuchar que hasta han llegado a hacer aquí como unos rituales de santería, cosas así. Pero imagínense en la noche, sí ha de estar un poco tétrico, ¿no? Venir por aquí, pasar pues ahora sí que por este sendero y pues no sé, explorarlo en la noche. Ha de ser una experiencia única, ¿no? ¿Tú qué has escuchado, Lal? ¿Qué decía tu abuelito, güey? Justamente me decía lo que estás comentando, que sí se escuchaban voces, veían personas así pasando en la noche, sombras más que nada. ¿Crees que escuchaban ruidos de gente cogiendo? Muy probablemente. Muy A probablemente. lo mejor eso era lo que le llaman la llorona, ¿no? Ajá. Ay, no lo había pensado. Que dice, ¡ay, ay, mis hijos! Bien, Justo. ahora todo tiene sentido. A ver, Así. una patada. Este le llamo el paso del payaso. Lo aprendí en Vietnam. ¡Wow! ¡Ay, cabrón! A la bestia. A ver, vas, Lal. Va solo el de... ¿Cómo le hacías, güey? La que tú quieras. Pues, Eso. es más como así, güey, mira eso. Eso, ahí está. perro. A ver, voy yo. A ver, va Sara. Ah, Va, Sara, Sara. Dale, dale. Dale, dale. Esa era la patada voladora, Sara. era la chida. La que necesita... Capoeira. O sea, sí está chida, pero necesitamos que le pegues así en un back kick. A ver, ya sé. ¿Qué pasó con tus clases de karate, Sara? Pues es que esto no creo que se rompa. No, pues ese no es, es el otro. ¿Cuál? ¿Este? El que está flojo, sí. ¿Ya ves? Uy, no, el karate valió verga. Es que el alambre sí está chido. Son de los alambres, de los fierros buenos. De los que te gustan, Sara. Bien gruesos, como me gustan. No, una patada frontal sería así. Bueno, sin caerse a huevo. Eso, ahí Está está. muy duro. Sí, Sí está duro. Me excité. Listo, ya es vida, ¿eh?
Pues miren, aquí estamos en el lago con los patitos, miren, están los patitos. Y literal también hay tortugas, hay peces más chiquitos. Hay un poco de todo. Y está muy cool, o sea, genuinamente sí está muy padre el parque. Está muy chido, me gusta bastante. Y lo que también me gustó bastante, no sé si alcanzan a ver ahí en la parte de atrás, hay un árbol que está en medio pues, del agua. Entonces la neta sí está como... pues está padre. Ah, están bien bonitos los patitos. ¿Verdad que sí? La neta sí están bien chidos. Mira, ¿ya viste la tortuga? No manches, sí es cierto, hay una tortuga. Ajá. Y mira, ahí están los peces, como peces koi, ¿no? Algo así. Más o menos. ¿Cómo, perdón? Ahí hay unos mini pececitos. A ver. Ah, sí es cierto. Ahí están. Mira, esos de color negro. No se ven mucho Ya por... apenas si se alcanza la presión. Sí es cierto, los chiquitos. Claro, creo que en el video no se ve, ¿verdad? Pero mira, también hay tortugas. Peces, patitos. Yo creo son los que se están comiendo. Esos creo que son gansos. Sí, esos son gansos. Quieren pan. Es que ahorita les dimos un pedacito de pan por allá y se pusieron como locos. Sí, muerden los gatos. Sí. ¿Ya te han mordido? Ahorita. Sí, pero mira, sí se ve. Gansos, patos. Literal como el jueguito. Ganso, pato, pato. Pato, ganso. Quítale tantita pan. Sí. Ah, está muy bonito. Y mira, ahí está un arbolito en medio del lago. Cultura popular. La atmósfera enigmática de la exclínica de San Rafael inspiró la película de terror Archivo 253, dirigida por Abe Rosenberg y estrenada en 2015. Esta película está representada en formato de metraje encontrado y relata la historia de un grupo de jóvenes que exploran el hospital abandonado, enfrentándose a sucesos paranormales. La producción se basó en rumores y testimonios reales de personas relacionadas con la clínica, lo que añadió un toque de realismo a la narrativa. La verdad es que la película está muy interesante, recomiendo que la vean si les interesa disfrutar un poco de terror en la noche con palomitas. Se los juro que la van a disfrutar demasiado. Es una lástima que nosotros pues no hayamos tenido la oportunidad de hacer exploración urbana cuando todavía estaba abandonada para ver realmente y exactamente y documentarlo de cómo estaba el hospital por dentro. Ahora, hay algo que sí cabe resaltar y cabe analizar, es que la historia de la clínica San Rafael es un reflejo de cómo un espacio puede evolucionar desde ser un centro de atención médica a convertirse en el foco de leyendas urbanas y finalmente a transformarse en un espacio comercial moderno, manteniendo siempre un aura de misterio en la memoria colectiva. Y también otra cosa que me gustaría resaltar es que al momento de investigar acerca de la exclínica de San Rafael, no encontramos tanta información, ni tantos datos, ni testimonios, ni documentaciones como lo fue en la Castañeda, por lo cual podemos inferir que como que pudo haber pasado ciertas cosas, como que pudo que no tanto, y a lo mejor haya sido también esta alimentación de la cultura popular en las leyendas y mitos urbanos relacionados a este lugar. Sí es cierto que hay ciertos testimonios, pero como mencioné, no están tan documentados como lo fue en la Castañeda, que en la Castañeda es algo que sí fue 100% real y a mi parecer fue la peor clínica psiquiátrica de la ciudad en ese sentido, ¿no? De todo el sufrimiento que se llegó a ocasionar dentro del lugar de la Castañeda. Si no han visto mi video, mi documental que tiene 3 partes de la Castañeda, aquí en nuestro canal Red Klingon se los recomendamos verlo. Y de igual manera quiero dejarles como reflexión de todo lo que pudo haber pasado en la exclínica de San Rafael, que pues no se queda atrás. También sucedieron muchas cosas terribles y hasta hoy en día todavía
se sigue sintiendo una vibra y confirmo que se siente pesada e inclusive con un poco de tintes paranormales según personas que pues me han hablado acerca del lugar, como por ejemplo el abuelito de nuestro invitado, e inclusive como mi exnovia que hizo una investigación acerca del tema y entrevistó guardias de seguridad que protegían el lugar, claro, antes de que fuera un centro comercial. Entonces por ello pues ya es un poco más difícil sacar testimonios y es un poco más difícil investigar un poco más del lugar, ¿no? De cualquier manera no olviden suscribirse, darle like y hasta la próxima.